Hola, muy buenas tardes. Hoy, hasta la última clase de la semana pasada, vimos la parte de números del bloque 2 y hoy vamos a ver la parte de álgebra, la otra parte que da nombre al bloque, que las veremos en esta clase, en este tema que se llama álgebra y en la siguiente que serán ecuaciones, es decir, la aplicación de la álgebra a resolver cierto tipo de problemas. Si recordáis, en el primer tema del curso, en el primer bloque, en el bloque 1, veíamos entre las diferentes formas de resolver un problema, era primero entender el problema en sí mismo y luego había diferentes formas de atacarlo. O mediante un planteamiento mediante gráfico, mediante esquemas, y una de las formas que también hablamos un poquito más en detalle en su momento, era el lenguaje algebraico. Es decir, algunos de los nombres que nos daban en lenguaje cotidiano en el problema, en los enunciados, lo que hacíamos era convertirlos por una incógnita, por una variable, que era una letra. Pues esa es la base del lenguaje algebraico de lo que vamos a ver hoy. Primero, aunque esto ya lo comentamos, como digo, en el primer tema, el lenguaje matemático, donde solo hay operaciones con números, lo vimos que era el lenguaje numérico. Y cuando introducíamos letras, además de números, y operaciones aritméticas, operaciones matemáticas, introducimos letras, entonces pasamos de un lenguaje numérico a un lenguaje algebraico. Por lo general, se utilizan letras minúsculas X y Z, A, B, C, entre otras. Esas letras, como esto también lo vimos en el primer tema del bloque 1, reciben el nombre de variables y no tienen un valor fijo. Es decir, pueden tomar cualquier valor. Y los números en estas expresiones se les llama constantes y tienen un valor fijo, es decir, el 2 es 2, siempre el 3 es 3, siempre, pero la X puede tener un valor u otro según lo que nos digan en el enunciado o la igualdad que se tenga que cumplir, como veremos más adelante. Entonces, eso es lo primero. La expresión algebraica consta de variables y de constantes. Buenas tardes, de letras y de números. Y esto es lo que ya hicimos, como repito, en aquel tema. Las expresiones algebraicas, ¿qué es lo que nos permiten hacer? Que no nos permite el lenguaje numérico directamente. Pues expresar informaciones o relaciones del lenguaje cotidiano. Es decir, en un problema en el que nos hablan de la madre, el hijo, el primo, el tío, que tienen tantos años más los años de la no sé quién, eso es el lenguaje cotidiano, pero si lo atacamos solo numéricamente, el lío que nos organizamos es bastante grande. Entonces, para eso está el lenguaje algebraico. Si llamamos a una de las edades de esa familia, de esas personas, X con el lenguaje algebraico, luego a la hora de buscar las relaciones que hay entre unos miembros de la edad de unos miembros de la familia y otros, van a ser mucho más sencillas, van a ser mucho más asequibles de entender, de trabajar. Entonces, por eso, recalcando también cómo resolver un problema, primero es muy importante entender el problema, entender el enunciado, destacar cuáles son los datos más importantes necesarios que nos piden para resolver el ejercicio y en este caso damos el salto, que luego lo veremos, que también lo tenéis incluido en el tema, en el temario,
y dar el salto a decir de esos datos que nos dan, cuál es el que tomamos como variable o variables. Igual a veces podemos necesitar dos variables. Entonces ese tercer paso es lo que nos interesa en esta parte. Aplicar el lenguaje algebraico una vez que entendamos cuáles son los datos principales. Otra cuestión, en este caso de notación, que hay que tener en cuenta, que hasta ahora, hasta el último tema, el tema anterior, el producto, la operación producto, una multiplicación, la indicábamos con un punto entre dos términos, entre dos variables, entre dos cifras. Como por ejemplo tenéis ahí 3 por x, 3.x. Pues bien, en las expresiones algebraicas, ese punto de multiplicación se omite, es decir, no se suele poner. A veces lo podéis ver que está, pero por lo general no se pone. Es decir, nos encontraremos de forma común y reiterada un coeficiente, es decir, un número, multiplicando a una variable. Y entre ellos no habrá nada, ningún más que un hueco, un espacio. Pues eso indica que están multiplicando. Es decir, aquí este 3x quiere decir 3 por x. Es decir, si x lo tomamos como un número cualquiera, pues 3x querrá decir el triple de ese número cualquiera. 3 por ese número cualquiera, por esa variable cualquiera. ¿De acuerdo? X, una incógnita, y 3, el triple de esa incógnita, si multiplicamos por 3. Esto también lo tenéis mucho más detallado, con muchos más ejemplos en el temario de la reciprocidad, es decir, de cuando hablamos de un lenguaje cotidiano y lo queremos convertir a un lenguaje algebraico, a una expresión algebraica, y a la inversa. Bueno, tenemos una expresión algebraica y queremos traducirla al lenguaje cotidiano, entender qué es lo que nos están diciendo, ¿de acuerdo? Ya digo que esto tenéis en el temario muchísimos más ejemplos, tanto en un sentido como en otro, y ejercicios para hacer. Lenguaje cotidiano y lenguaje algebraico. Primero, x, la variable, también puede ser, como hemos visto al principio, puede ser también como variables utilizar la y, la z, a, b, c, una t, pueden ser muchas las letras que vamos a utilizar como variables. Pues bien, si tenemos una variable sola, como en este caso es la x, pues eso significará que es un número cualquiera. Si nos dicen el antecesor de un número cualquiera, ¿eso qué quiere decir? Que es un número anterior, que es un número justo el que va antes de ese número. Es decir, un número menos. ¿Cuál es el antecesor de 2? ¿Qué me decís? ¿Cuál sería el antecesor de 2? El número que va antes del 2. El 1. ¿Y cómo llegamos del 2 al 1? Restando con menos 1, 2 menos 1, ¿verdad? Es igual a 1. Pues en este caso, en vez de tener un número definido, es decir, un número, una constante, lo que hacemos es un número cualquiera, que ese número cualquiera es x. Y al igual que hacíamos, ¿cuál es el antecesor del 2? Le restábamos 1, menos 2 menos 1, el 1. Pues para un número cualquiera hacemos lo mismo, x menos 1. Y para el sucesor de un número cualquiera, ¿qué quiere decir? Que es el siguiente. ¿Cuál es el sucesor, el siguiente número a 3? Por ejemplo, ¿qué me decís? Correcto,
¿Y qué operación habéis hecho para pasar del 3 al 4, al siguiente, al sucesor? Más 1, correcto. Pues entonces, para un número cualquiera, en este caso, ¿cuál hemos escrito como un número cualquiera? La variable, la incógnita, la letra X. Pues un número, el siguiente a ese número es siempre más 1. X más 1. Si fueran dos números menos, pues sería X menos 2. Si fuera tres números más, es decir, tres números siguientes a la variable, pues sería X más 3. Por ejemplo, el cuadrado de un número cualquiera, pues es coger esa variable X y elevarla al cuadrado, elevarla a 2. El doble, esto lo podéis ver de muchas diferentes formas y significa lo mismo. Y la expresión en el lenguaje algebraico es la misma. El doble de un número, el duplo, 2 veces ese número. Un número par, que sea múltiplo de 2. Todas esas expresiones del lenguaje cotidiano, lo que la podemos traducir directamente es como 2x. 2 por x. X menos 4, ¿qué es lo que nos están diciendo? Podríamos pensar, ¿sí, Musa? Correcto. Muy bien, perfecto, Musa. A un número cualquiera, a una variable, a una incógnita, como lo queréis llamar. Muy bien. Le restamos 4. O podrían ser 4 números antes. A lo que decíamos antes. El antecesor de un número cualquiera, x menos 1. Pues también puede ser que 4 números anteriores a ese número cualquiera. Perfecto. Muy bien, Musa. Al doble 2x más 3y, 2x, ¿cómo lo podríamos decir? Lo podríamos decir, como hemos dicho, puede ser el doble de un número o un número par, como queráis. Le sumamos el triple de otro. ¿De acuerdo? A 2 lo multiplicamos por x, es el doble de un número, de una variable, más multiplicamos por el triple, es decir, por 3 por y, que es otra variable distinta, es decir, otro número distinto. Ya está un poquito más enrevesado, que sería 5 por x al cuadrado. Eso sería el quíntuplo, es decir, multiplicarlo por 5 del cuadrado de un número, que ya hemos visto antes que x al cuadrado es el cuadrado de un número cualquiera, de una variable, de nuestra variable o de nuestra incógnita. ¿Sí, Musa? ¿Alguna pregunta? Eso será calcular el valor. Sí, tenías 3 al cuadrado, 9 por 5, 45. Correcto, Musa. Eso lo veremos después, que será calcular el valor numérico de una expresión algebraica. Correcto. Muy bien, Musa. Sí, así es. Mira, justo en la siguiente diapositiva. Valor numérico de una expresión algebraica. Estas letras que estamos utilizando, estas variables, estamos diciendo que pueden tomar cualquier valor. A veces el valor de que tomen van a depender de que nos lo digan en el enunciado y nos digan, por ejemplo, como acaba de decir Musa, si x es igual a 3,
calcula el valor de esa expresión algebraica. O calcula la expresión algebraica para x igual a 3. Entonces ya pasa de ser una variable a tomar un valor concreto, lo que se llama el valor numérico, una vez que ha hecho todas las operaciones de la expresión algebraica. Entonces, cuando sustituimos por un número, repito, es lo que nos piden como calcular el valor numérico de esa expresión. Por ejemplo, si tenemos 2x a la quinta, nos dicen calcularla para x igual a 2. Pues lo único que tenemos que hacer es coger y sustituir. Es decir, donde antes estaba escrita una x, escribir el número que nos digan. En este caso, un 2. Entonces nos quedará 2 elevado a 5. Y acordaos que ahora en expresiones algebraicas, cuando tenemos el número con otra variable, no va a aparecer el punto, pero es una multiplicación. Eso sería 2 por x a la quinta. Entonces, eso es un producto. Recordar la propiedad, la notación que hemos comentado al principio. 2 por 2 a la quinta lo calculamos y en ese caso daría 32. Vale, ahora que hemos visto un poco el lenguaje algebraico, vamos a ver unos casos muy concretos del lenguaje algebraico, que siguen unas reglas muy concretas y específicas y que nos sirven para hacer operaciones con expresiones algebraicas, que son los monomios y los polinomios. Vamos a empezar con los monomios. Un monomio no es más que una expresión algebraica, pero con unas cosas muy concretas. Primero, las únicas operaciones que va a haber en un monomio son multiplicaciones y potencias. Es decir, vamos a tener el producto de un número que multiplicará a una o varias variables que estarán estas variables elevadas a un exponente natural. Y solo tiene que haber un sumando. Repito, hemos dicho que un monomio, las únicas operaciones que va a haber van a ser multiplicaciones. Si hay más de un sumando, ya no es un monomio. Será otra cosa, que veremos en su momento. Pero ya no será un monomio. Un monomio como tal solo tiene un sumando. Por ejemplo, tenemos 2x a la quinta. Pues 2x a la quinta, tenemos por un lado un número que multiplica a una variable que es x, que está elevada a un exponente 5, que 5 es un número natural, es decir, entero positivo. Luego, eso sí que será un monomio. Sin embargo, 2x a la quinta más 7x ya no es un monomio. Tiene dos sumandos, 2x a la quinta y 7x. Luego no será un monomio por tener dos sumandos. Lo que hemos dicho antes. Aquí tenéis un ejemplo en el que tenemos dos variables. Una es la letra y la otra es la letra x. ¿Qué tenemos aquí? Un número que está multiplicando ¿a qué? A una variable y, que a su vez está multiplicando ¿a qué? A una variable x, que en su caso está elevada a 2, que es un número entero positivo, es un número natural. Luego, como solo tenemos variables y números multiplicándose y alguna de esas variables elevada a algo, pues entero positivo, sí que será un monomio. Lo que no será un monomio, por ejemplo, es esta expresión que tenemos aquí. 2y partido por x al cuadrado. Si os acordáis, en las potencias,
cuando teníamos 1 partido por 2 al cuadrado, se podía expresar como esa misma potencia cambiándole el signo al exponente. Al inverso de esa potencia, era 1 partido de 2 al cuadrado, pues era igual a 2 elevado a menos 2. Le dejamos la misma base y le cambiamos el signo al exponente. Pues aquí podemos hacer lo mismo. El x cuadrado que está en el denominador dividiendo abajo, lo podemos expresar como x a la menos 2, es decir, cambiándole el signo al cuadrado que está encima de la x. ¿Y con qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos con un número que está multiplicando a dos variables, a y y a x. Hasta ahí todo correcto para ser un monomio, pero la x está elevada a menos 2. ¿Y qué hemos dicho que tenía que, una de las reglas que tenía que cumplir para que fuera un monomio? Que tenían que ser los exponentes enteros positivos, es decir, naturales. Y menos 2 es un número negativo. Luego, en este caso, no será un monomio. ¿De acuerdo? Vamos a ver las partes que componen a un monomio. ¿Cómo les llamamos a cada una de esas partes? Primero, nos fijamos en 2x a la quinta. El 2, el número que está multiplicando delante, será el coeficiente. Y x a la quinta, que es la parte donde está la variable, donde está la incógnita, se le llamará la parte literal. Entonces, a ver, concretamente, ¿qué es cada parte? Pues a la parte numérica de un monomio se le llamará coeficiente. A la parte de las letras, incluidos los exponentes a los que estén elevadas esas letras, se le llamará parte literal. Y a las letras, quitándole los exponentes, como habíamos hecho hasta ahora, les llamaremos variables. Es decir, 2 coeficiente, x variable, x a la quinta, parte literal. ¿De acuerdo? Grado de un monomio respecto de una variable. ¿Qué es el grado de un monomio? Pues el grado de un monomio respecto de una variable es el exponente al que está elevada esa variable. En este caso tenemos 2i x cuadrado. ¿A qué está elevado la x? A 2. Luego, ¿cuál será el grado con respecto a x? Pues será el grado 2. ¿Y la y? ¿A qué está elevada la y? ¿A qué exponente está elevado? ¿Me sabríais decir? En la expresión 2i x cuadrado, a 1. Correcto, Musa. Porque si os acordáis, cuando en una potencia no se ponía el numerito arriba, eso significaba que era un 1. Por ejemplo, 2 elevado a 1 es igual a 2. 3 elevado a 1 es igual a 3. Entonces, no se suele poner ese 1. Directamente se pone sin ponerle el exponente. En este caso, pues, el grado de y, como está elevado a 1, pues el grado con respecto a la variable y será 1. Y el del monomio, ¿cuál será? Pues el grado del monomio será la suma de cada uno de los grados que acabamos de ver. Es decir, la suma con respecto a los grados de cada una de las variables. Es decir, hemos visto que el grado con respecto a x será 2, porque estaba elevado a 2. Más el grado con respecto a y. Y hemos visto que valía 1 porque está elevado a 1. Luego el grado de 2 más 1 igual a 3. Recordamos brevemente
las operaciones con potencias, porque ahora ya vamos a pasar a hacer operaciones con monomios. Cuando tenemos, recordar, cuando elevábamos una potencia elevado a 0, cuando el exponente de una potencia era 0, eso era igual a 1. Cualquier cosa elevado a 0 valía 1. Lo que acabamos de ver, para la i elevado a 1 sería igual a i. Cualquier número, cualquier variable elevada a 1 es igual a ese número o esa variable. La multiplicación, lo que hacíamos, teniendo la misma base, lo que hacíamos era sumar los exponentes. Cuando teníamos un producto y lo elevamos a n, a una potencia, todo el producto era igual a elevar al producto cada uno de las partes de la multiplicación. Una división, lo que hacíamos era restar exponentes. Cuando teníamos una fracción elevada a una potencia, un exponente, pues es igual a elevar numerador a ese exponente y el denominador a ese exponente. Cuando tenemos una potencia de una potencia, pues lo que hacemos era multiplicar exponentes. Por ejemplo, x al cuadrado, todo ello elevado a 4, pues será x elevado a 2 por 4. Es decir, multiplicamos los exponentes. Nos quedaría x elevado a 8. Y por último, lo que acabamos de comentar, que 1 partido por a elevado a n es igual a dejar la misma base y cambiarle el signo al exponente. Sería igual a elevado a menos n. Pues esto solamente por recordar para hacer las operaciones a continuación. Primero, antes de empezar con las operaciones, tenemos que tener en cuenta esta definición. Monomio semejante. ¿Qué es un monomio semejante? Son aquellos monomios que tienen la misma parte literal. Es decir, que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. ¿De acuerdo? 2x a la quinta, y aquí menos 4 tercios de x a la quinta, ¿tienen la misma parte literal? Sí. ¿Cuál sería esa parte literal? X a la quinta. Luego, estos dos monomios se diría que son semejantes, porque tienen la misma parte literal, aunque tengan distinto coeficiente. Pues bien, pues al igual que en las potencias, si os acordáis, para hacer ciertas operaciones se necesitaban que tuvieran la misma base, o incluso la misma base y mismo exponente, pues aquí pasa lo mismo. Para sumar y restar monomios es necesario que los monomios sean semejantes, que tengan la misma parte literal, es decir, las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. ¿De acuerdo? No nos vale solamente que los dos tengan la variable x, sino que esa variable x esté elevada al mismo exponente. Entonces, por ejemplo, 2x cuadrado lo podremos sumar con o restar con más x cuadrado, porque tiene la misma parte literal que sería x cuadrado. Nos quedaría, sumaríamos los coeficientes, 2 más 1, 3, y dejaríamos la misma parte literal, x cuadrado. Nos quedaría 3x cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos 3 a cubo por b más 2 al cubo por b. ¿Cuál sería la parte literal? A cubo por b. Y lo que haríamos sería sumar primero los coeficientes, 3 más 2, que será igual a 5, y dejaríamos la misma parte literal, es decir, a cubo por b.
Sumamos coeficientes y dejamos la misma parte literal. Para multiplicar monomios, producto de monomios, pues seguimos utilizando las reglas de los signos, de más por más, menos por menos, etc. Y de las operaciones con potencias con la misma base. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de 3 al cubo por 2 por a cuadrado. Primero, los coeficientes. Al igual que hemos hecho con la suma y la resta, primero multiplicamos los coeficientes. 3 por 2, 6. Y ahora vamos con las partes literales. Hacemos como hacíamos con las potencias. Necesitamos que tengan la misma base. Es decir, que sean las dos x, las dos y's, las dos z's, las dos a's, lo que sea. Pero que tengan la misma base, como hacíamos con las potencias. Entonces quedará a al cubo por a al cuadrado, nos quedará a elevado a 3 más 2. Igual a elevado a 5. Para dividir, pues lo mismo. Tenemos que tener en cuenta las reglas de los signos y las operaciones de potencias con la misma base. Es decir, aplicaríamos lo mismo que hemos hecho para la multiplicación. Por un lado, trabajaríamos con los coeficientes. Si tenemos una división, 3 al cubo partido 2 al cuadrado, pues dividimos primero los coeficientes 3 entre 2, 3 medios, y luego las partes literales. Es decir, las letras con sus exponentes. Necesitamos de igual manera que tenga la misma base. A al cubo dividido entre a al cuadrado es igual, aplicando la división de potencias, a restar, dejar la misma base a y restar los exponentes. A elevado a 3 menos 2. Que 3 menos 2 es igual a 1, luego a elevado a 1 igual a a. Nos quedará 3 medios por a. Es decir, muy similar a lo que hacíamos con las potencias. Si lleváis bien las potencias, esto os resultará más fácil de trabajar con ello. La potencia del monomio, pues lo mismo. Elevamos todo lo que está dentro del paréntesis a la misma potencia. Nos quedará, en este caso, 3. Elevamos parte por parte. Es lo que la expresión que teníais de a por b elevado a n era igual a elevado a n por b elevado a n. Es decir, cada uno de los términos que está dentro del paréntesis, multiplicando, lo elevamos a la potencia. Es decir, primero el coeficiente 3 al cuadrado. Segundo, la parte literal en la que está la a al cubo. Lo elevamos al cuadrado por b, que es como si estuviera b elevado a 1 al cuadrado. Ahora ya únicamente tendríamos que aplicar las reglas de las potencias y una potencia elevada a otra potencia, lo que hacemos será multiplicar exponentes. Nos queda 3 al cuadrado igual a 9, a al cubo todo ello al cuadrado es igual a elevado a 3 por 2 por b elevado a 1 por 2. Operamos 3 por 2, 6, 2 por 1, 2. Y ya tendríamos nuestro cálculo de una potencia y de una potencia. Polinomios. Pasamos ya a los polinomios. ¿Qué es un polinomio? Pues un polinomio no es más que una suma de monomios. Es decir, diferentes monomios que forman que cada monomio es un sumando o término, que es como se les conoce. Cada sumando que conforma el polinomio se le llama término del polinomio. Entonces es una suma algebraica, una operación en la que tendremos diferentes monomios sumando. Cuando tenemos dos términos, es decir, cuando tenemos dos monomios, entonces se le llamará binomio. Si tenemos tres monomios, se llamará
trinomio. Y si tenemos más de 3 monomios, le llamaremos polinomio. Es decir, en el ejemplo que tenemos aquí, 2x cubo más menos 4 tercios por x al cuadrado, eso será un binomio. En este caso, veíamos que en un monomio teníamos los grados con respecto a las variables que tuviera y luego el grado del monomio total, la suma de los grados de esas variables, del monomio concreto único. Pues para un polinomio, el grado del polinomio será mayor grado de los términos que lo forman. Es decir, miramos monomio a monomio, cuál es el grado de cada uno de esos monomios, y el que sea el valor más alto, más grande, ese será el valor del polinomio. Por ejemplo, aquí tenemos 2 por y por x al cuadrado más x a la cuarta. Entonces tenemos que mirar primero cuál es el grado del primer término, por ejemplo, empezando por la derecha. ¿Cuál es el grado del primer término? ¿A qué está elevado x? A 4. Pues, ¿cuál será el grado de ese monomio? 4. Y en el siguiente término, vamos a ver cuál es el otro grado. 2y por x al cuadrado. Ahí lo habíamos visto antes, que ese exactomus a, correcto, ese es 3. Luego, si tenemos que en el primer término el grado era 4 y en el segundo término el grado era 3, ¿cuál será el grado del polinomio? Tiene que ser el mayor grado de los dos. ¿Cuál será el grado del polinomio? 4, correcto, así es. El mayor grado será el del segundo término, empezando por la izquierda, el del primer término, como hemos empezado a calcularlo, de x a la cuarta, porque es el grado más grande de todos los monomios que conforman ese polinomio, este binomio en concreto. Correcto. Polinomio completo. Esto es importante, esta definición, que la sepáis. Se dice que un polinomio es completo con respecto a una variable cuando posea todos los grados. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el grado más grande, desde el grado del polinomio, hasta el grado más pequeño, que sería grado 0, haya términos que tengan todos los grados de por medio. Es decir, con esa variable elevada a todos los números de por medio. Por ejemplo, tenemos 2x al cubo, este monomio, este término es de grado 3, que es al que está elevada la variable. Luego hay otro término con grado 2, menos 3x al cuadrado. Luego hay otro término con grado 1, 5x a la 1, menos 2x a la 0. Es decir, existen todos los grados posibles dentro de ese polinomio. 3, 2, 1 y 0. Luego, ese polinomio sería completo. Por ejemplo, imaginemos que tuviéramos... Os lo pongo aquí y me decís si este sería completo o no. Dos x al cuadrado menos 2. ¿Eso sería un polinomio completo o no? ¿O incompleto? No. ¿Por qué? Dani, ¿dices que sí? No, Musa. Es incompleto porque falta el grado 1. Tendríamos 2x elevada a 2 menos 2. Nos faltaría el 2x elevado a 1 por algún sitio.
Por ejemplo, sería completo si fuera así, 2x al cuadrado menos x menos 2. Tendríamos el primer término de x al cuadrado grado 2, el segundo término menos x, que es como si fuera menos x elevado a 1, grado 1, y menos 2, que es como si fuera menos 2x elevado a 0. Es decir, cualquier número, si os acordáis, cualquier número cuando lo elevamos a 0 es igual a 1. Entonces, cuando x lo elevamos a 0, también será 1. Exacto, 2x, no, 2x elevado a 1 igual a 2, no, sería 2x elevado a 0. Ah, 2 por 1 igual a 2, correcto, sí, perdón. Sí. Sí. Que como estamos con las x, sí, correcto. 2 por 1 sería igual a 2, correcto. Y es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos que x elevado a 0 es igual a 1. Luego, es como si nos quedara, como lo que tú estabas diciendo ahora, Musa, el término grado 0 será menos 2, el coeficiente, por 1 igual a menos 2. Entonces ese polinomio de menos 2x a la 0, ese término, se podría expresar como menos 2. Y tendríamos completo. Grado 3, x elevado a 3, grado 2, x elevado a 2, grado 1, x elevado a 1, y grado 0, un número sin letra. A este número sin letra se le conoce como término independiente. El término principal es el monomio. Si vamos a la expresión de un polinomio, el término principal se le llamará al monomio de mayor grado, al término de mayor grado, el que no sea el grado del polinomio. Pues a ese se le llamará término principal. En este caso es el 2x al cubo. El coeficiente de este término, el coeficiente de 2x al cubo, es el 2 y se le conoce también como el coeficiente principal del polinomio. El término independiente es el monomio que no tiene parte literal. Es el menos 2. Y por último, se llama grado del polinomio al mayor de los grados de los términos que lo forman, lo que hemos dicho. Mayor de los grados es x elevado a 3, pues ese 3 será el grado del polinomio. Cuando en un polinomio hay varios términos semejantes, es decir, que tienen la misma parte literal, lo que hacemos es sumarlos o restarlos. ¿Para qué? Para hacer lo que se llama reducir términos, para que nos queden solamente aquellos términos con grados distintos. Porque ya sabéis que para sumar y restar monomios era necesario que tuvieran la misma parte literal, es decir, la misma x elevada al mismo exponente. Pues entonces, buscaríamos aquellos que tienen la misma parte literal y les hacemos las operaciones que nos digan. Se están sumando o se están restando. Y lo simplificamos para llegar a una expresión en la que tengamos un término de un grado distinto. Es decir, reducimos los términos que tenemos. Luego también, aparte de reducirlos, lo que se suele hacer es ordenarlos. ¿Y cómo se ordena? De forma decreciente, de mayor grado a menor grado. Es decir, el x cubo es el mayor, x cuadrado el menor, el siguiente menor, x1 más pequeño y menos 2 x el grado 0. Es decir, estaría ordenado de forma decreciente y de forma creciente del menor al mayor. Suma de polinomios, pues haríamos exactamente igual que en el tema de los monomios. Es decir,
sumaríamos término a término, pero que sean semejantes. Aquí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en la suma y restas de los polinomios? Nos van a decir, restar este polinomio 2x al cubo menos 3x al cuadrado, nos lo llamarán por ejemplo p de x, al este otro polinomio q de x. Si resulta que está restando, que aquí en vez de un más tenemos un menos, es una resta. Esta resta lo que le va a hacer es cambiar el signo a todos los términos que tengamos dentro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haremos es, como hemos hecho antes, para reducir términos, agruparlos por sus grados y hacer las operaciones que nos indiquen, si son sumas o restas. Teniendo mucho cuidado, mucho cuidado con los signos. Muy importante. Para restar, lo que os digo, se cambia el signo a todo lo que esté detrás del paréntesis. Por ejemplo, agrupamos con el grado 3. Tendremos 2x al cubo y aquí tenemos en el otro paréntesis, en otro polinomio, 5x al cubo. Pues como tiene la misma parte literal, x al cubo, los podremos juntar para reducir. En este caso, como está el menos delante del paréntesis, le cambiará el signo. Nos quedará menos 5x cubo. Lo mismo con el grado 2, menos 2x cuadrado pasará a ser menos por menos más 2x al cuadrado, y el más 2 pasará a ser menos 2. Podéis hacerlo directamente, me refiero, buscando los grados con las mismas partes literales, o lo que podéis hacer es quitar los paréntesis y aplicar directamente el cambio de signo y tener todos los términos ya puestos en una fila sin paréntesis y luego ya ir agrupando. Pero mucho cuidado con el signo menos delante porque nos cambiará el signo a todo lo que tengamos dentro. Para multiplicar polinomios, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar término a término. Por ejemplo, tenemos el polinomio p de x, 2x al cubo menos 3x al cuadrado, y el otro polinomio q de x igual a x. Pues lo que hacemos es multiplicarlo término a término. X multiplicará primero a 2x al cubo. Lo ponemos. Luego, el siguiente término. X multiplica a menos 3x al cuadrado. Pues nos quedará menos 3x al cuadrado por x. Y ya únicamente tenemos que operar como operaciones con monomios. Aquí nos queda 3x al cubo por x. 2 por 1, 2, se quedaría igual. X, la base, se quedaría la misma. Y multiplicaríamos, sumaríamos los exponentes. 3 más 1. Igual a 2x elevado a 3 más 1. Menos 3x al cuadrado por x. Menos 3 por 1, menos 3. Y x al cuadrado por x es igual si fuera x elevado a 2 más 1. Igual a menos 3x al cubo. Sería para multiplicar un polinomio por un monomio. Pero es exactamente igual que para multiplicar un polinomio por un polinomio. Lo que vamos a hacer es lo mismo, término a término. En este caso tenemos un polinomio, el mismo que antes, y lo multiplicamos por otro que es x más 1. Pues ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos primero por x todos los términos anteriores. Y luego hacemos lo mismo con el segundo término. Más 1 por 2x al cubo, más por menos 3x al cuadrado, y ya lo tendríamos. Es decir, tendríamos la multiplicación que hemos hecho antes por x y le sumaríamos la multiplicación de multiplicar el término 1, el segundo término del polinomio, por el polinomio anterior. Para dividir polinomios, lo mismo. Podemos dividir término a término. Bueno, igual que hacíamos multiplicar término a término, al dividir
en este caso entre un polinomio entre un monomio, pues al multiplicar un polinomio por un monomio, pues para dividir lo mismo. Dividimos término a término. Extraer el factor común, muy importante. Esto nos lo pueden pedir y es bastante, al principio mejor de concepto, un poquito complicado, pero es sencillo luego de hacer. Pero de primeras es un poquito complicado. Tenemos el polinomio 12x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x. Pues extraer el factor común es sacar algo que esté común, sea común a todos y que multiplique a todos. Lo sacamos multiplicando a todo lo anterior. Por ejemplo, ¿y cómo lo podemos sacar? Por ejemplo, lo que son los números, sacar factor común a un número, lo podemos hacer factorizando números por sus factores primos. 12 sería igual a 2 por 2 por 3. El siguiente sería el 6x al cuadrado, el 6 sería 2 por 3. Y el 2 se quedaría igual a 2. Luego tienen como factor común ahí el 2. Pues el 2 lo podemos sacar fuera, multiplicando a todo lo demás. Y la x lo mismo. Aquí ¿cuántas x tenemos? X al cubo. Aquí tenemos x cuadrado y aquí x. Pues como factor común tienen todas a una x. Todos tienen una x multiplicando. Pues podemos sacarlo fuera multiplicando el 2 y la x. Entonces lo podemos expresar el 12x al cubo como 2x por 6x cuadrado menos 2x por 3x más 2x por 1. Y al final nos quedaría como 2x, lo que sacamos factor común, por el resto del polinomio, lo que nos quedaría. Y ya para terminar, tenemos las igualdades notables. El cuadrado de un binomio suma, de un binomio diferencia, y el producto suma dos términos por su diferencia. Aquí cuando tengamos a más b al cuadrado, como a más x al cuadrado, eso siempre va a ser igual a el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble primero por el segundo. Y así sucesivamente para los otros dos casos. Siento, me he ido un poquito de hora. Os tengo que dejar. Os dejaré subida las diapositivas, como siempre. Si tenéis cualquier duda a la hora de trabajar, si esta última parte hemos ido un poco más rápido, me lo decís y os lo explico más detalladamente a cada uno de vosotros. O os pongo más ejemplos en la plataforma, como me digáis. Muy buenas tardes, pasar muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos ya la semana que viene en el 2020, ya con el cambio de año. Muchísimas gracias y pasar muy buenos días. Feliz año nuevo.